رزقي سلبوني حقي باقوني نيت تصدقوني بلية جارة بلية جارة جارة اخواني راحوا نسواني صاحوا ولدنا طاحوا بلية جارة. Por todo el mundo, desde empezando por aquí mismo donde nos encontramos y siguiendo por todos los continentes. Entonces la idea es llamar a diferentes activistas de diferentes luchas y que nos den a conocer un poco todas estas luchas. Será largo y hay mucha gente, con lo cual la metodología emplear en principio será yo iré llamándonos de 3 en 3 más o menos y tendrá su tiempo de exposición y luego cambiaremos la mesa. Entonces, a ver, de momento, Marina para acá, Antea izquierdo, Lamine Bati no ha llegado y Pablo de Extinction Rebellion, por favor, vayan pasando. Bien. Empezará Antea izquierdo, que es militante del colectivo anticapitalista de Burgos y activista de la lucha sindical precaria en dicha ciudad también. Cuando quieras. Vale. Bueno, primero gracias por invitarme. Me produce sensaciones extrañas abrir este acto, pero bueno, yo estoy muy agradecida. Y voy a intentar explicarme con claridad, aunque para mí es difícil porque ha sido un proceso muy largo, muy intenso. Ha sido mi primera experiencia sindical fuerte y a veces me cuesta centrarlo, ¿vale? Tengo solo 5 minutos, pero bueno, cualquier cosa me podéis parar, me podéis decir, lo que sea, de verdad estoy abierta, ¿eh? Bueno, trabajo en Telepizza, ¿vale? No sé si habéis visto ya por las redes toda la movida que se ha ido montando durante estos últimos meses, pero bueno, la experiencia sindical que hemos tenido en Burgos ha sido un poquito en coordinación con Zaragoza y con Barcelona. La coordinación no está demasiado desarrollada, por eso no me voy a centrar en ella, pero bueno, quiero que sepáis que la lucha es extensible a más ciudades. Bueno, creo que todo el mundo sabe aquí que Telepizza representa la precariedad más absoluta. Esto no es nuevo, tiene esa fama y además es una fama real. Y es una empresa en la que se hace muy difícil organizar a las trabajadoras porque tiene una rotación muy fuerte por los contratos basura que hace. Básicamente porque los contratos que está haciendo esta empresa son de la mayoría de unos 50 horas al mes. Esos son nóminas de 260 euros, incluyendo el salario mínimo. Entonces, esto hace realmente que la rotación sea prácticamente diaria. O sea, si por lo menos un día a la semana se una persona y entra una nueva, entonces es muy difícil. Y esto nos ha llevado a la situación en la que en 35 años que lleva esta empresa en Burgos se han dedicado a ir recortando derechos laborales, a ir cambiando el convenio, a incluso recortar el salario de diferentes formas, y en 35 años nadie ha hablado de una organización, nadie ha hablado de asambleas, nadie ha hablado de sindicalismo, de derechos laborales y mucho menos nadie había hablado de huelga, ¿vale? Nos encontrábamos en este contexto. Perdón, es que impone un poco esto, ¿eh? Bueno, yo milito... Ya ves. Pero es que a mí mi gente me impone más. A ver, yo milito en CGT, ¿vale? Y este año, en junio de este año, hubo elecciones sindicales en Burgos. Entonces esto nos abrió un poquito el camino para comenzar a lanzar ciertas reivindicaciones y entre ellas la de salario mínimo, que es en la que me voy a centrar. Entonces, allá por junio comenzamos a repartir la información de que según nuestros cálculos la empresa estaba robando a cada trabajadora unos 70 euros de media en cada nómina mensual. Nóminas de 250 euros. O sea que 70 euros es un porcentaje muy alto. Y bueno, comenzamos a lanzar estas reivindicaciones y comenzamos a lanzar asambleas de trabajadores que han tenido una participación voluble, ha sido complicado, pero que se han mantenido en el tiempo y que me parece que es muy importante. También en todo este proceso hemos intentado mantener una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque al igual que todas las empresas, porque el capitalismo y el patriarcado se unen para hacer esto, hay una segregación por género muy clara que hace que, en concreto, la reivindicación salarial afecte de forma muy diferente a mujeres que a hombres.
Esta reivindicación afecta a diferentes categorías, pero las principales serían auxiliares de tienda, repartidores y personal de limpieza. Los repartidores, que son en su mayoría hombres, cobran más pluses, no son pluses excesivos porque el salario sigue siendo muy bajo, pero cobran más pluses y cobran mayor salario que las categorías de auxiliares de tienda y limpieza. Esto es importante porque en las nóminas tan bajas estaban robando un porcentaje bastante más alto, sobre todo a todas las trabajadoras, ¿no?, de las otras categorías. Entonces, en todo momento también hemos intentado mantener esta perspectiva para hacer concienciación, que no solo es una lucha económica, no es una lucha salarial, sino que es una lucha que va mucho más allá. Y bueno, lanzamos una huelga, la respuesta fue brutal, hubo más o menos un 75% de seguimiento. Esto para nosotras fue, vamos, una maravilla, un chute, un subidón, porque no sabíamos bien hasta el último momento todo lo que iba a pasar por el miedo, porque se estaba generando mucha tensión en los centros de trabajo y realmente no solo el seguimiento, sino que pudimos mantener piquetes informativos todo el día en 5 tiendas y lo mantuvimos con ayuda de personas externas, pero lo mantuvieron las trabajadoras que nunca habían estado organizadas, que son gente súper joven y creo que es súper importante recalcar cómo cuando inicias una lucha y la gente comienza a entender que luchar por sus derechos sirve, por muy joven que sea, se lanza de cabeza y lo defiende con uñas y dientes. Y ver eso en directo fue una experiencia preciosa y me gusta transmitirlo. Bueno, después de la huelga no se ha mantenido una movilización constante porque seguía siendo difícil, pero sí que hemos conseguido pequeñas victorias que no son las de nuestras vidas, pero que es importante. ¿Por qué? Porque hemos conseguido en primer lugar que Telepizza nos reconozca como interlocutoras. Hasta ahora la empresa solo se reunía con la burocracia sindical en Madrid, en un comité intercentros con personas que no son trabajadoras de Telepizza, y es importante recalcarlo. Ahora, de momento, me he ido 3 veces a Burgos. Perdón, me voy a esperar un minutillo más. Han venido 3 veces. Vale. Y bueno, hemos conseguido arrancar un compromiso de pago de todas las cantidades que deben, y no solo la gente que sigue trabajando, sino la gente que se ha ido, que eso al principio era impensable, y diferentes cosillas que ahora no vienen a cuento. Pero bueno, vale, para no extenderme, exponer a grandes rasgos la importancia de las pequeñas experiencias de lucha que nos están abriendo el camino para construir una base anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, la importancia que tiene la concienciación y la unión de luchas, porque vivir en primera persona cómo una persona hace una huelga por primera vez, personas que nos habían preguntado qué era una huelga y cómo se llevaba a cabo, o sea, que nunca habían tenido ningún tipo de experiencia ni de pensamiento político, que empiezan a preguntarse y empiezan a ver que si dan pasos al frente pueden cambiar más cosas. Y comentar lo que me pasó hace 2 semanas, porque también fue muy bonito. Estas mismas compañeras abrieron un debate mientras estábamos trabajando sobre todo lo que estaba pasando en Cataluña. Pero no le abrieron con ningún tipo de opinión, simplemente estaban demandando información porque estaban viendo que aquí la gente se estaba movilizando igual que ellas, que aquí se estaba hablando de huelgas igual que habían dicho ellas, y no entendían que la información que les estaba viniendo de los medios de comunicación fuera algo negativo. Entonces abrieron ese debate en el centro de trabajo y a mí me parece brutal como experiencia, de verdad, que la gente cuando lucha entiende el resto de luchas. Y eso es lo que venía a compartir. Ahora, Marina Morante de Más 21 Cataluña. Bueno, yo voy a empezar con lo que acaba de hablar. Y es la cuestión de la experiencia de luchas. O sea, es brutal esto de cómo cuando la gente experimenta luchas, incrementa esa conciencia. Y eso también lo hemos visto en Cataluña. Porque el proceso independentista ha pasado por todo un seguido de flujos que nos han llevado al punto que estamos ahora, ¿no? Si nosotros analizamos el movimiento independentista antes del 1 de octubre, es cualitativamente distinto
a después del 1 de octubre. Cambia cualitativamente. ¿Por qué cambia cualitativamente? Porque el 1 de octubre mucha gente salió a defender los colegios electorales no desde un punto nacionalista, sino desde un punto de vista antirrepresivo por los derechos sociales, por los derechos democráticos más básicos y también en defensa de nuestras comunidades. Por ejemplo, este barrio es un barrio migrante, es un barrio con un voto independentista muy escaso, pero que el 1 de octubre defendió heroicamente los colegios electorales. Es más, echamos a la Guardia Civil del colegio donde estaba yo, en la Ribita de la Montaña, en modo de manifestación, ¿no? También fue el distrito más atacado. Es decir, a pesar de ser el menos independentista, fue donde vino la Guardia Civil a cargar más contra el vecindario. ¿Por qué? Porque es un distrito obrero con grandes historias de lucha. Entonces vemos automáticamente que el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña es un derecho democrático y más, que hay que defender independientemente de tu sentimiento nacional. Eso además es porque realmente el régimen del 78 está formado por muchas patas y una de estas patas es la unidad forzada del Estado español. Una es la monarquía, pero otra es esta unidad forzada. Por lo tanto, la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña ataca directamente al régimen del 78. Ese régimen que no solo oprime y explota aquí en Cataluña, sino que es el mismo régimen que permite la precariedad a las compañeras de Telepizza. Es el mismo régimen que permite que las compañeras mujeres de Telepizza tengan menos salarios. Después del 9 de octubre hubo un episodio que es la huelga del 3 de octubre que demostró esta unidad de acción y esta posible confluencia entre las luchas sociales y las luchas democráticas entre las luchas sociales y la lucha por el derecho a la autodeterminación. Meses más tarde sucedió el 21 de diciembre, las elecciones que nos impusieron desde el Estado español, en las cuales todos los partidos independentistas entraron en ese juego. El 21 de diciembre también marcó un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque antes del 21 de diciembre el foco estaba puesto en la calle, en cómo se estaba organizando la gente desde los CDRs, en las asambleas, las movilizaciones, la asamblea unitaria de sindicatos. Después del 21 de diciembre el foco volvió a pasar a las instituciones, pero ahora hemos vuelto a tener un punto de inflexión, que es la sentencia, donde igual que el 1 de octubre chillábamos sense las àvies no hi ha revolución, sin nuestras abuelas no hay revolución, hoy tenemos que decir con orgullo que sin la juventud no hay revolución, porque estos días hemos visto una cosa y os voy a contar una cosa anecdótica que no puede salir de aquí. Yo estaba en Plaza Urquinaona. Qué corto. Y oigo, bueno, pues no. Y oigo, profe, y me giro. Había un alumno mío que tiene 16 años. Yo trabajo aquí en el barrio, el que menos esperaría que estudiara las movilizaciones. Y solo pude decir, ¿qué haces aquí? Me dijo, joder, profe, es que tenía razón, todo esto es una mierda. Entonces, no, y eso es muy significativo, porque es un chico de un barrio precario que no entra en la dicotomía de nacionalismo catalán y nacionalismo español, pero que ve que este régimen efectivamente y simple es una mierda, es explotador y opresor. Entonces, yo creo que tenemos retos y claros, y con esto ya acabo. Primero, las necesarias alianzas con el resto del Estado español. O sea, es necesario romper con la dicotomía esta del nacionalismo catalán y el nacionalismo español y verlo así de simple. O ellos, o los del régimen del 78, o nosotros, la clase trabajadora. Y eso implica tener un programa propio como clase trabajadora. Organizarnos como derecho a la autodeterminación, también defender educación, sanidad,
barrios donde vivir que no estén sumamente contaminados y llenos de basura, ¿no? Por último, hacer una denuncia clara aquí a la represión. Hacer una denuncia a quienes están equiparando la represión con quemar un contenedor y hacer una denuncia a quienes desde la Generalitat de Cataluña están permitiendo más de 600 heridos, 200 detenidos, que por cierto la semana pasada 2 compañeras de este espacio local fueron detenidas y estuvieron secuestradas porque no nos dieron información de ellas 48 horas por hacer piquetes en un Mercadona, ¿vale? Este servicio policial lo estamos pagando entre todas. Por lo tanto, una denuncia clara desde aquí a toda la represión. Alianzas en el resto del Estado y construyamos esta unidad de luchas. Muy bien. Sí, se deja un cuello, ¿eh? O se deja un cuello, ¿eh? A mí no. Y ahora hablará Pablo Hernández, que es miembro de Extinction Rebellion, otra lucha muy actual hoy en día. Hola, ¿cómo estáis? Voy a hablar un poquito porque no tengo mucho que decir, la verdad. Extinction Rebellion tiene un mensaje súper sencillo, en realidad, y es la emergencia climática, ¿no? Es difícil explicar hoy en día la importancia real de la emergencia climática. Es un ejercicio casi suicida, porque cuando te pones a decirle a la gente lo seria que está la cosa y lo mal que está, es bastante deprimente, porque la gente no lo sabe y está muy mal. Estamos hablando de cambios drásticos en la vida de todo el mundo en los próximos 10 años. Ya no nos vamos a los 50, ni los 60, ni el siglo que viene. En 10 años. Entonces, me decía un compañero de Extinction Rebellion que una de las pocas cosas buenas, o la única cosa buena que tiene el cambio climático, digamos, es que empeora y dificulta todas las otras luchas sociales. Todas. Es decir, cuando el cambio climático, cuando hay una sequía, cuando hay un incendio, cuando hay una inundación, cuando hay algo relacionado con el cambio climático que ocurre, todas las luchas sociales se ven afectadas. Hay más machismo, hay más racismo, hay más violencia, hay más precariedad, y si no, esto es una cosa que la gente no piensa. Es como, el cambio climático siempre está como separado de todo lo demás, y no, es una lucha que afecta a todo. En cuanto hay precariedad, en cuanto se rompe la cohesión social, se jode todo. Es así de sencillo. Entonces, yo os animo, y con esto acabo porque no me gusta hablar mucho además, de hecho fue Chelo la que habló, que es mi compañera, yo os animo a que dentro de las luchas en las que estéis, sea cual sea feminista, sea social, sea un barrio, sea lo que sea, que introduzcáis el debate del cambio climático, por favor. Que lo hagáis, además, y hablando un poquito de lo que han hablado las compañeras, para que unamos fuerzas, ¿no? Porque es un debate que está como un poquito a la sombra, un poquito apartado, pero es el debate, según como yo lo veo, ¿no? Entonces, estéis donde estéis y tengáis el cargo que tengáis y estéis haciendo lo que estéis haciendo, introducir el debate del cambio climático, introducir esta sensación, esta voluntad, digamos, de unir fuerzas y unir luchas. Ahora os tengo que pedir simpáticamente y cariñosamente que abandonéis la mesa. Y hacemos recambio. Iris, Mica, Fran y María Dantas. Agarrar una silla, de falta una. Vente. ¿Ya? Iris. Vente. A ver, empezará Iris Yaritza, se dice así. Rosario es participante en las protestas de Puerto Rico. Hola, buenas. Yo voy a leer porque 5 minutos hay que leer para que te den los 5 minutos, ¿ok? Para el año 2016, Puerto Rico, en la isla donde yo vengo, un país invadido y gobernado por Estados Unidos desde 1898, se declaró en default luego de acumular una deuda de $74.000 millones. Como consecuencia, el Congreso de Estados Unidos puso en vigor la llamada Ley Promesa.
la aprobación de dicha ley autorizaba la creación de una Junta de Control Fiscal como un ente supervisor de nuestra disciplina fiscal. Las dinámicas desarrolladas entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta resultaron en el cierre de más de 400 escuelas públicas, en un aumento dramático del costo de los estudios en la Universidad de Puerto Rico, en el desmantelamiento de distintos planes de pensión y en una flexibilización significativa de las leyes laborales. Todo ese clima fue propiciando que la ciudadanía comenzase a sentirse incómoda, aunque no lo suficiente como para que tomásemos las calles. Ese inmovilismo ciudadano se entiende al analizar dos acontecimientos históricos. Por un lado, la criminalización de la protesta en Puerto Rico tuvo un episodio decisivo en el año 1948 con la ley de la mordaza. Durante la década del 30, Puerto Rico vivió un estallido social que despertó un fuerte sentimiento independentista en la población. Dicho sentimiento trató de ser aplacado con la otorgación de cierta autonomía política por parte de Estados Unidos. La propuesta de lo que hoy se llama Estado Libre Asociado encontró una importante resistencia en la figura de Pedro Albizu Campos y sus seguidores independentistas. Por lo tanto, pues, ¿qué hizo la ley de la mordaza para aplacar eso? Declaró delito grave el fomentar la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, destruir o paralizar el gobierno por medio de la violencia. Como consecuencia, se desató una importante represión política que debilitó el independentismo y cualquier otra movilización ciudadana que cuestionase el gobierno. El entrampamiento y la persecución desembocaron en múltiples asesinatos y encarcelaciones. Ante el aplastamiento de cualquier voz disidente, solo los estudiantes universitarios, que aquí hay dos de ellos, se han mantenido siendo la voz más crítica del país. Por otro lado, el 1 de mayo del 2017 los puertorriqueños salimos a marchar en contra de las políticas de autoridad impuestas por la Junta. La asistencia fue masiva, pero la represión policial fue brutal. Hubo muchos arrestos. Sin embargo, uno de ellos pretendió ser un disuasivo a futuros manifestantes. Nina Dross, una estudiante universitaria, fue detenida por supuestamente intentar incendiar el área de un banco importante en Puerto Rico. Contrario a los demás arrestados que fueron juzgados en la jurisdicción estatal, Nina Dross fue procesada en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico. Por eso, el 1 de mayo del 2018, sin que todavía Nina fuese sentenciada, la participación ciudadana fue escasa. Lo mismo pasó el 1 de mayo del 2019. Sin embargo, para julio del 2019, la ciudadanía despertó de su letargo cuando se descubrió un chat en el que el gobernador Ricardo Rosselló y 11 de sus allegados mantenían conversaciones misóginas, homofóbicas, discutían asuntos de política pública tal cual y como si fuese un juego de monopolio y se burlaban de nosotros los puertorriqueños de la clase trabajadora. Uno de los miembros del chat decía, "I see a future without Puerto Ricans". El chat fue develado poco a poco, por lo que la atención ciudadana fue en ebullición. Como el gobernador se encontraba en Francia cuando se descubrió el chat, la primera protesta comenzó a su llegada al aeropuerto. Esa tarde éramos solo una veintena o treintena de los habituales manifestantes. Tras escapar a esa manifestación, el gobernador se albergó en su mansión ejecutiva del Viejo San Juan y hasta allí fueron llegando cada vez más personas que exigían su renuncia. La policía cargó contra todos, pero la gente no se detuvo la siguiente noche y así sucesivamente. Conforme se fue develando el contenido del chat, más personas se trasladaban al Viejo San Juan por las noches, aun cuando la policía estaba siendo implacable. La composición de la masa protestante era muy diversa, no éramos los mismos de siempre. Cabe destacar, por ejemplo, la participación del llamado Rey Charlie, un ciudadano que hasta ese tiempo convocaba a los motociclistas del país a caravanas nocturnas y sin ningún propósito político. Esta vez, sin embargo, salían casi todas las noches y ocupaban las calles con sobre 4.000 motoras y desafiaban a la policía.
Dos marchas fueron fundamentales, una que terminó en el Viejo San Juan, a la que asistieron casi 500.000 de personas, y otra a la que asistieron más de 600.000 personas, que paralizó el comercio y la banca. En cada una de ellas, la participación de personajes de la industria del espectáculo y la comunidad LGBTQ fue fundamental. Las jornadas de protesta duraron 2 semanas enteras y obligaron a Rosselló a renunciar. Eso desató mucha incertidumbre en cuanto a quién gobernaría el país hasta el final del cuatrienio, ya que no tenemos elecciones anticipadas. La secretaria de Justicia de Rosselló asumió la gobernación, aun cuando ella también fue señalada en otro chat por encubrir un caso de corrupción relacionado con el azote del huracán María en Puerto Rico. Eso ha dejado obviamente cierto sabor agridulce sobre el resultado de las protestas. Sin embargo, lo que es imperativo celebrar es el despertar de un pueblo que, por las circunstancias históricas ya mencionadas, era bastante apático a todo tipo de participación ciudadana que no fueran las elecciones generales. En el verano del 2019 aprendimos que la democracia se ejercita en las calles y que para triunfar es necesario sumar actores y encontrar consensos. ¿Qué queda ahora? Tratar de convocar a ese mismo pueblo para que salga masivamente en las calles para protestar en contra de las políticas de austeridad, privatización y recortes que la Junta de Control Fiscal se encuentra realizando sin la resistencia de la gobernadora no electa. Es decir, es preciso que los puertorriqueños reconozcamos que nuestro problema no era solo Rosselló, sino, entre otros, la deuda pública ilegítima y la imposición de la Junta de Control Fiscal por el Imperio de Estados Unidos. Ahora le toca a Mica García, de Ecuatorianos Residentes en Cataluña, hablará sobre las recientes protestas en su país. Vamos a hacer un repaso básicamente de cómo se genera, se gesta y se implementan todas estas luchas, primero compartidas, y después quiero ir específicamente a la parte de Ecuador. Básicamente la lucha que todos estamos viendo en Latinoamérica, en Brasil, en Chile, ahora último, y en Ecuador, es por una implementación de un modelo fallido, de un modelo neoliberal, que al final siempre lleva a la precariedad, a la austeridad y obviamente al ahogo y la explotación de las clases obreras. Entonces, en la implementación de esto, que detrás de esto están los grandes imperios capitalistas con los intereses que vienen y quieren obviamente en estos países de manera concreta, ¿no? En Brasil, en Ecuador el petróleo, en México también supongo, en Puerto Rico, en Venezuela. Se trata de una lucha y un modelo que se trata de implementar por la fuerza, aliada en complicidad con los gobiernos de la ultraderecha, de manera muy coordinada y muy estratégica, porque al final todos siguen el mismo patrón, ¿no? La doctrina del shock se implementa en todos los países de una manera diferente, disfrazada de algo, bueno, y al final acaban en lo mismo. Es decir, las políticas que quieren implementar son políticas neoliberales, son políticas que llevan simplemente a un objetivo muy claro, que es la privatización, tener como directamente afectar a la política de la economía, a la política de la economía y a la sociedad. Se disfraza un poco de las tres maneras lo que se dio en Ecuador, que creo que es aplicable a todos los protestas en Latinoamérica. Primero, obviamente, con un relato muy claro, con un relato que criminaliza a un actor, y este actor en Ecuador fue el correísmo, ¿no? Y obviamente la comunidad indígena. Y de esta manera se va gestando el pensamiento que las grandes élites quieren para implementar y que sea una pista de aterrizaje a sus políticas neoliberales, que va de la mano del neofascismo, ¿no? Entonces, aplicando un poco esto, los patrones seguramente en todos los países se dan de manera casi igual, porque vemos que el mismo modelo se repite, y en Ecuador se gesta durante mucho tiempo atrás este relato.
en complicidad con los medios de comunicación, en complicidad obviamente con las grandes empresas, y el gobierno que durante 10 años que estuvo, que era un correísta, un socialismo real, que implementó unas políticas económicas justas, llevó y rechazó todo tipo de ayuda del FMI, porque ya sabemos que el FMI donde mete las manos no la saca, y no sé, creo que no conozco ningún país que se haya quedado bien después de ser amigo del FMI, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto se genera pues un rechazo. Bueno, primero de todo este relato cala, ¿no? y hace una pista de aterrizaje y implementa obviamente el gobierno ecuatoriano un paquetazo de medidas. ¿Por qué? Porque hace un préstamo al FMI, un sobreendeudado, dice él que se ha sobreendeudado el país, entonces pide un préstamo al FMI que lo implementa y que se traduce en políticas de austeridad, un salario, un aumento del diésel del 123%, una reducción de los salarios de los trabajadores públicos, en fin, y 15 días que se recortan los trabajadores públicos también. Entonces, detrás de esto, como ya bien decía, ¿qué pasa? Que la gente no es tonta, hay que confiar en las masas, por lo tanto, la gente sale, la comunidad indígena sale en masa, y en protesta obviamente de ese decreto que se ejecuta en Ecuador del 883. Lenín Moreno lo que hace, pues claro, como todos, es huir, esconderse, que el presidente actual, que era socialista pero aplicaba unas políticas totalmente de ultraderecha, y el pueblo sale durante casi 12 días, pues revueltas, se les criminaliza a los protestantes, se vulnera sus derechos, y obviamente, como en todos los gobiernos totalitarios, pues se criminaliza el derecho de reunión, de manifestación y la libertad de expresión, la residencia, etc., ¿no? ¿Qué pasa? Que estas protestas dejan casi 1.200 heridos, más de 300 detenidos, más de 43 desaparecidos, que todavía van apareciendo, y 10 muertos. La comunidad indígena se levanta, resiste, y en ese levantamiento indígena se añaden también comunidades indígenas de otros países, recuperan obviamente el poder para y forzar al gobierno ecuatoriano a que retirase el decreto 883. Estamos ahora en un proceso de que la comunidad indígena está negociando. Ya el día jueves ellos dieron una carta de líneas o de objetivos a que se implementase. Intervino las Naciones Unidas también para ser remediadora, y se está trabajando en un nuevo decreto que no acabará bien si no se trabaja de manera conjunta con todas las comunidades, sobre todo las indígenas, ¿no? Que para mí creo que han sido los valientes y los que han luchado por las justicias del país. Hasta aquí puedo analizar un poco, y de aquí en adelante se verá a ver cómo se va desarrollando todas estas mesas de trabajo conjunta. Y también, obviamente, actualmente están persiguiendo a la comunidad indígena, a los dirigentes indígenas, y como en todas las guerras de las luchas, quienes se levantan son la clase obrera, los trabajadores, y los que sufren realmente estas políticas de austeridad. Investigador del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinero y coordinador de la Conferencia Internacional sobre León Trotsky, celebrada en La Habana en mayo del presente. Muy buenas noches. Vengo otra vez después de hablar hoy por la tarde empezando. Quedaron muchas cosas en el tintero. Voy a hablar sobre Cuba, específicamente sobre la cuestión del matrimonio igualitario. Y de paso hacer la convocatoria, que me acaba de llegar ya la convocatoria del segundo evento internacional León Trotsky, que esta vez lo vamos a realizar en Sao Paulo. En cuanto cargue el celular lo voy a repartir por WhatsApp para que empiecen a darle divulgación, porque es una noticia muy buena, porque quiere decir que todo aquel esfuerzo va a replicarse a nivel global, anual o bienalmente, según estén las condiciones de edad. Se había quedado la conferencia aquella, la charla, al faltaba el artículo 68, que era meridiano en el debate que se va a dar en la Constitución, la cuestión del matrimonio igualitario. Ninguno de los grupos de la comunidad LGTBIQ en Cuba había luchado hasta el momento pidiendo el matrimonio igualitario.
se luchaba dentro de la misma comunidad para lograr por presión derechos para la comunidad. Y si aparecía la petición de matrimonio igualitario, era dentro de un territorio amplio y abstracto y no era enfocado en crear un frente para la lucha por el matrimonio igualitario. De tal manera, cuando se hace esta propuesta, viene desde arriba, desde el Parlamento hacia la sociedad civil, y no como de manera no tradicional, que es la sociedad civil que presiona al establishment, ¿no? Entonces, cuando llegue la propuesta, los colectivos LGTBIQ no van a saber cómo reaccionar y cómo participar con la ciudadanía heterosexual mayoritariamente, o eso dice que sí, con la ciudadanía, porque la ciudadanía en ese momento le va a parecer, va a asumir como que esa es una lucha que no le pertenece a ella, porque hasta ese momento la comunidad se había generado sus debates muy internos, aislados. ¿Por qué se da esto, entre otras cosas? Y es que la comunidad LGTBIQ, los colectivos LGTBIQ de La Habana principalmente, que son los más fuertes, tienen un vínculo grande con lo que he explicado por la mañana, que es la burguesía habanera, debido a que en esa burguesía habanera la homofobia no tiene ninguna legitimidad, y por tanto ahí en esos espacios culturales, intelectuales, es que se propicia más la sociedad civil y se propicia la conformación de grupos espontáneos que escapan al control de las instituciones políticas y del Estado en sí. Esto provocaría que, arrancando los debates constitucionales, aparecerían para la clase trabajadora temas mucho más urgentes, como la cuestión de la propiedad privada, etcétera, etcétera, que hablábamos hoy por la mañana, que la cuestión del matrimonio para una minoría. Tan es así que en medio del debate solamente va a surgir un grupo que va a apoyar, que se va a dedicar expresamente al matrimonio igualitario. Y las demandas a un medio del matrimonio igualitario eran de los colectivos LGTBIQ en un discurso que era monologante. El único grupo que va a surgir va a traer como consigna, que las consignas son muy interesantes para analizar la coyuntura y el momento, que es que no hay ciudadanos de segunda, tratando de hacerle ver a la ciudadanía en general que si un grupo social gana más derecho, ella también gana más derecho y se puede ir a pedir por más. Pero ¿con qué se encontró esta problemática? Es los personalismos de los grupos LGTBIQ tratando de ganar protagonismo sobre la comunidad LGTBIQ y las típicas rencillas fraccionalistas dentro. Grupos LGTBIQ afrodescendientes que acusaban a grupos LGTBIQ que no son afrodescendientes de no comprender la lucha de ellos, la comunidad LGTBIQ acusando a los otros grupos que tenían presencia heterosexual de que ellos no iban a entender porque tenían vínculos con la lucha patriarcal, es decir, algo a lo que estamos acostumbrados, que es el fraccionalismo de los grupos que militan. De tal forma, cuando llega, que se hace la tabulación, la recolección de todos los planteamientos que se habían hecho en las asambleas, a lo que se llega es que hubo 195.000 en contra y 35.000 a favor. ¿Pero por qué 195.000 en contra? Es que las iglesias evangelistas, pentecostales, protestantismo conservador se había organizado muy bien. Los debates empiezan a nivel parlamentario en julio del año 2018 y antes de septiembre ya todas las iglesias, ahora se acaba de apagar el celular porque acaba de suceder algo muy grave en Cuba con estas iglesias. Esas iglesias lanzan una plataforma directa, una carta que va a retar al Estado completamente, argumentando que esas iglesias van a luchar contra la imposición de la ideología de género. Ideología de género, ya sabemos, un discurso de ultraderecha, que era la bandera de Álvaro Uribe para boicotear la de Bolsonaro. Ellas van a usar eso, pero con un discurso muy hipócrita, diciendo que la ideología de género no es tradición de los movimientos de los países comunistas, que eso no tiene nada que ver con la revolución bolchevique, ni con Corea del Norte, ni con los países socialistas. Y además hacen un reto directo al gobierno diciendo que eso no tiene nada que ver con la dirección histórica de la revolución cubana, lo cual fue muy agresivo porque estaba queriendo decir que Raúl, que es parte de la dirección histórica, no formaba o estaba rompiendo con la herencia política de la dirección histórica. ¿Por qué las iglesias protestantes, que hasta el año 90 prácticamente no existían y tuvieron que ir en abril del 90 a pedirle ayuda a Fidel directamente? ¿Por qué toman esta fuerza tan grande? Y es que al nacer la burguesía va a ser una burguesía, que lo he explicado hoy por la mañana, que es periférica,
semi-rural, conservadora, que tiene como modelo de vida el American Way of Life de Miami, y va a encontrar en estas iglesias el único espacio donde se institucionaliza el American Way of Life, una mentalidad conservadora, semi-rural, vinculada con el mercado negro, que iglesias que, como todo el mundo sabe, se meten rápido en la periferia de las capitales, de las ciudades, tratando de cooptar a la clase trabajadora, y esta burguesía semi-rural y periférica sale de estos mismos lugares, de la periferia de la capital. Entonces, esta burguesía estas iglesias han cogido mucha fuerza por el estímulo grande de dinero que le están metiendo la nueva burguesía periférica, más los campesinos ricos. Estamos hablando de campesinos millonarios en el cordón de La Habana. Además que tienen una fuerza muy grande en el oriente del país debido a la situación crítica económica y bajo nivel cultural, pero la fuerza económica la tienen debido a estos fenómenos. Y ya me están contando por acá el final y situación crítica que acaba de suceder ahora. El final es que tanta presión hubo que se ha malinterpretado a nivel internacional, que el Estado se dio una cosa, que el matrimonio, que nosotros los que luchamos por el matrimonio igualitario tenemos que acabar de hacer la crítica. Actuamos mal, no supimos actuar, y queda muy fácil decirle el Estado nos traicionó. Ahora lo que el Estado va a llevar al referendo dentro de 2 años el matrimonio igualitario, lo cual es muy beneficioso para un cambio político en la sociedad, porque por primera vez el Estado socialista cubano va a tener que asumir un debate en la sociedad cubana de 2 grupos enfrentados de la sociedad civil, por los cuales supuestamente no va a tener que tomar parte o se va a tener que enfrentar a las iglesias conservadoras. Los que luchamos por el matrimonio igualitario, la mayoría no queremos que se haga referendo, porque los referendos no se plebiscitan, porque los derechos no se plebiscitan, y las iglesias conservadoras porque tienen miedo a perder. Pero, desde un análisis más global, la verdad es que si se hace el referendo, la sociedad cubana va a ganar mucho en conciencia política, en conciencia organizacional, en sociedad civil. Y por último, ya cierro, es que me acaba de llegar por Facebook que las iglesias evangélicas, bautistas, pentecostales, han creado una alianza de iglesias que han ido a pedirle al Estado que la reconozca como una asociación, una alianza que está destinada directamente al combate del matrimonio igualitario. Esto acaba de suceder como hará 1 hora, 2 horas, estaba la compañera brasileña trans hablando acá. Es decir, que ahora llegaré a La Habana y veré qué escenario hay, qué estarán las compañeras y compañeras. Ya la quería luchar. ¿Sí? Y ahora nos hará una aportación María Dantas, activista clave de las mujeres brasileiras contra el fascismo en Barcelona, y hablará de la lucha contra Bolsonaro. Ya. Yo ya no tengo que decir nada. ¿Sí? ¿Sí? Inicio. Bueno, he puesto esta camiseta porque hago mías las palabras de Marina. Marina, ¿dónde está Marina? Marina Morante. Hago mías cada una de las palabras de Marina. Y libertad, presos, presas, políticas, que son muchísimas, no solo las 9 personas, no solo las 9 presas. Bueno, me gustaría leer también como la compañera, me gustaría hablar de empoderamiento feminista, en este caso, transnacional. Y quiero coger la figura de una persona que todas la conocemos, que es la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, que fue asesinada que fue asesinada el año pasado por milicias fascistas de Río de Janeiro, que ahora ya sabemos que tienen, supuestamente, porque me están grabando, ¿no? Ligación directa con Jair Bolsonaro. Ya hay pruebas, ya hay testigos de eso, con lo cual yo pienso que es muy importante leer este discurso inédito, vuelvo a decir, de Marielle Franco, que cuando fue ejecutada el día 14 de marzo del año pasado ya había escrito este discurso inédito, que lo iba a leer el día 28 de marzo. Con lo cual, un compañero suyo del PSOL lo leyó. Tenemos aquí también un compañero del PSOL de Brasil, Daniel, seguro que conoce el discurso de Marielle.
y yo creo que es importantísimo leer. Era un pleno sobre educación en Río de Janeiro. Entonces yo creo que la figura de Marielle Franco, sin querer hacer de Marielle Franco un mito, como pide siempre Aniele Franco, que es su hermana, y también su compañera Mónica Benicio, porque cuando mitificamos a alguien, no pisamos, esta persona no continúa pisando los pies y no podemos tocar esta persona, con lo cual nos piden siempre que Marielle no sea un mito, pero sea una figura que reivindiquemos siempre, sobre todo todas sus pautas. En este sentido, las pautas de Marielle Franco continuamos reivindicando aquí, como la antirrepresión, el antirracismo, el antifascismo, anti-LGTBI-fobia, trabajando siempre en pro de los derechos humanos y por la educación inclusiva. El discurso de Marielle Franco, que no pudo decir el día 28 de marzo del año pasado porque la ejecutaron, empieza así. Buenas tardes a todos. Brasil es el quinto país que mata a la mayoría de las mujeres en el mundo. Los números dan miedo. En el 2016, la violencia contra las mujeres se registró cada 5 horas en el estado de Río de Janeiro. Pero también sabemos que estos números son solo una parte de las mujeres que de alguna manera lograron obtener ayuda y denunciarlo. Y te pregunto, ¿seguiremos negándonos a hablar sobre la igualdad de género? ¿Hasta cuándo? El debate sobre nuestra igualdad es urgente en el mundo, en Brasil y en la ciudad de Río de Janeiro. Enfrentar este debate es comprometernos con la democracia y nuestro avance civilizador. Hablar de igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños, es hablar por la vida de aquellos que aún no han podido defenderse de la violencia. Y son mucho más que 50.377 registrados en el 2016 aquí en Río de Janeiro. A diferencia de lo que habla, o desafortunadamente de lo que se acostumbra a decir en las cámaras, en los parlamentos, como este, no somos minoría, somos la mayoría de la población, a pesar de que estamos subrepresentadas en la política. Incluso si ganamos sueldos más bajos, posiciones más bajas, viajes triples, subyugadas por nuestra ropa, abusadas sexualmente, asesinadas física y psicológicamente a diario por nuestros compañeros, no nos callaremos. Nuestras vidas importan. En Brasil, según el Instituto Público de Estadísticas, las mujeres negras brasileñas aún no han alcanzado el 40% del ingreso total recibido por los hombres blancos. Y somos nosotras, las mujeres negras, las que más violencia sufrimos a diario. Solo aquellos que piensan que esto es normal son aquellos que no lo han sufrido, no han sufrido el machismo, el racismo estructural en nuestros cuerpos, en sus cuerpos. Quienes piensan que esto no merece ser debatido en nuestra educación es porque se beneficiaron de las desigualdades. Por esto quiero señalar que este consistorio, que este Parlamento, al eliminar los términos género, fortalece la continuidad de las desigualdades y la violencia de todos los tipos y más diversos. Hoy hablamos del plan principal para el desarrollo social de nuestro municipio, el plan de educación municipal. Este plan merece nuestro compromiso y responsabilidad. El término género comenzó a usarse como una categoría de análisis en 1970 en adelante, para dar visibilidad a las desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo tanto, tanto en el origen de su creación como en el uso actual de los debates sobre la superación de las desigualdades, hablar de género tiene como objetivo promover la debida atención y las críticas a la discriminación que sufren las mujeres y tratar de encontrar formas para todas, juntas, que podamos enfrentar este escenario. ¿Desde cuándo hablar de una opresión que genera tantas muertes es hablar de algún adoctrinamiento? Se dice tanto a favor de la vida, si dicen tanto a favor de la vida, deberían estar a favor de la igualdad de género. Y la igualdad solo se promueve a través de la educación consciente y la discusión con nuestros hijos para convertirse en mejores adultos. Por lo tanto, como parlamentarios responsables de los ciudadanos de esta ciudad, debemos defender el debate en educación. Si es de la escuela donde nace el espacio público que queremos, es indispensable hablar de igualdad de género. Sí, hablemos de sexualidad,
de respeto, de secularismo, de racismo, de LGTBI-fobia, de machismos. Hablar de estos temas es comprometerse con la vida en sus múltiples manifestaciones, es comprometerse a combatir la violencia y la desigualdad. Es más que urgente que esta casa no guarde silencio sobre las vidas que se ven interrumpidas día a día en este municipio. Hablar de igualdad de género es defender la vida. Marielle. Doy gracias a Marielle Franco, no como mito, vuelvo a decir, como referente de luchas por personas como Mica, por ejemplo, y como yo, y como muchas otras mujeres, incluso racializadas, porque yo no sufro racismo, puedo sufrir xenofobia o discriminación porque no soy negra, que hayamos optado por la lucha política y que estemos ahora mismo ocupando espacios políticos de discusión y de poner nuestros saberes diversos, porque somos como Mica de Ecuador y yo de Brasil, saberes diversos en las luchas institucionales. ¡Viva Marielle Franco! También a los presos políticos catalanes, a los Sí. presos políticos que tenemos en Ecuador, y a Brasil, y a todos. Gracias. A ver, vuelvo a hacer relevo la mesa, que a todos por allá. Ahora llamo a Marí y a Héctor. Aquí en esta última sesión, a ver, me gustaría que os pudieseis repartir estos, porque tenemos un mensaje que ha llegado desde Hong Kong de los luchadores allá. El problema es que tenía que haber llegado hace 3 semanas y llegó justo el día antes de empezar las jornadas. Con lo cual, lo máximo que hemos podido hacer es traducirlo para que tengáis aquí. El speech lo oiréis, pero si queréis entender qué dice. Sí, va bien. Pero, David, no, ahora no. Ah, vale. A ver, ahora nos hablará la Marí, que es militante de Más 21 en Cataluña y conoce bien el movimiento de chalecos amarillos. Hablará de las luchas de clase en Francia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues yo lo que haré, bueno, primero, muchas gracias por esta sesión plenaria porque anima mucho de ver que todo el mundo se está luchando contra el mismo enemigo y que sí que si nos ponemos todos juntos lo podemos hacer, ¿no? Muchas gracias. Yo lo que haré no es especialmente explicar los detalles del movimiento de los chalecos amarillos, de los otros movimientos porque hay muchos, sino de intentar explicar las especificidades del movimiento de la clase trabajadora en Francia. Primero, tradiciones que se tiene que pensar antes es que Francia es un país muy jacobino, es decir, muy centralizado y que todo lo que pasa interesante en el país o lo que piensan tiene que salir de París. Ya primero para pensarlo, que al momento de autoorganizarse es difícil en un país de tradición con mucho centralismo. Después hay la extrema derecha que tiene un peso fuerte en la sociedad francesa. La sociedad francesa es una sociedad hipócrita que no lo quiere ver, pero donde a unas elecciones a la extrema derecha sale con 30% de los votos. Y después también un país donde hay un pasado de muchas luchas perdidas en las últimas décadas. Hubo 2 victorias importantes, una en 1995, que ya estamos hablando de hace mucho tiempo, que fue una movilización brutal contra una reforma de las pensiones y que sí que fue una victoria, y después una otra en 2016. Es decir, desde 95 tenemos 2 victorias de lucha, que es muy poco. Y tenemos toda una generación de jóvenes que no han crecido en movimientos y en victorias de los sindicatos o de movimientos de la calle, sino que al contrario han visto cómo la gente se sacrificaba para salir a la calle y perdía la lucha. Así que cuando después decimos que los jóvenes aquí, por ejemplo, en Cataluña salen, en Francia es difícil, es lo que falta mucho.
Aquí hay algo que dice "You want democracy in the West", entonces es exactamente el mismo en Francia. Dicen que es una democracia y no lo es. No lo es porque tenemos una democracia monárquica, podríamos decir, ¿no? Que el señor Macron, allá en su palacio con su trono, piensa que lo puede hacer todo y pasar totalmente de lo que piensa el pueblo. Que si el pueblo lo ha elegido, es que lo puede hacer todo. Y salen a mentir todos los ministros y no pasa nada. Hubo un incendio en una fábrica a Lubrizol, al norte de Francia, que es una fábrica de petróleo, que hay muchos casos de contaminación y ellos no, salieron y dijeron no, que no pasa nada, que no ha pasado nada. Todo este humo que ha salido de un petróleo que se estaba quemando, no hay contaminación de nada. Y la gente ya no se lo cree, porque primero lo ve en su día a día y ya no se cree las mentiras de este gobierno, de este sistema. Productos fitosanitarios que la gente pide que no se utilicen y Macron sale y dice bueno, pues a ver si en 2030 ya lo dejamos de utilizar. Demasiado tarde. Muertos, una carga policial noche de la fiesta de la música, jóvenes que caen en un río, uno que encuentran muerto 10 días después, pero no es culpa de la policía. Inventaron toda una historia que es porque la zona no estaba bien protegida, no sé qué, pero no es culpa de la carga policial que se hizo sin avisar a nadie. Por ejemplo, cosas así. Y la gente llega a un punto de que dice, bueno, estos nos están tomando el pelo claramente y ya no podemos quedarnos en casa. Mucha represión policial, mucha violencia. Creo que la manifestación para la emergencia climática de París fue la única del mundo con represión policial brutal, o una de las únicas del mundo, porque se está criminalizando mucho el derecho a manifestación. Todo que aquí, cuando pasó lo que pasó las últimas semanas, la gente de Francia me dice ¿que han cogido al ministro de Interior de Francia para ponerlo en Cataluña o qué pasa? Pues la gente me está diciendo. Bien, me quedan 2 minutos. Movimiento de los chalecos amarillos. Claramente no han ganado nada. De lo que querían, de luchar contra los ataques del capitalismo, contra la clase obrera, no han ganado nada. Pero sí que han ganado una tradición nueva, que es de crear solidaridades a nivel local. Y esto es muy importante. Solidaridades de lucha contra desahucios, contra, por ejemplo, la gota fría. Hubo muchos daños en Francia, la gente decía que hay alguien que necesita ayuda aquí, en todas estas redes de los chalecos amarillos. Solidaridad entre la gente, y eso es muy importante, porque a partir del momento que se vuelven a crear solidaridades, significa que te puedes pasar de la institución, ¿no?, para organizarte. También hay un movimiento que se dice de los chalecos negros, que es un movimiento autoorganizado de gente sin papeles que hacen acciones muy visibles para denunciar su situación, para pedir papeles y denunciando, poniéndolo en perspectiva política y denunciando que sí, hay gente sin papeles, muchos que vienen de África, bueno, esto ya un tema de historia, ¿no?, de la colonización francesa, pero también un tema de sistema, ¿no?, que el sistema se aproveche de esa situación de gente que viene sin papeles y que el sistema puede explotar, es decir, no, para trabajar y tú no tienes voz, no existes, no. Y esto es, ellos se están organizando, están denunciando este sistema capitalista, imperialista de explotación. Después paso lo importante, se está preparando una reforma, una otra, de las pensiones, que se ve que son muchos recortes en el sistema de las pensiones. Ya está anunciada una huelga general para el 5 de diciembre. Parece como muy lejos, pero deja tiempo a los sindicatos y a la gente de organizarse, de hacer cajas de resistencias, todo esto. De momento hay los trenes que participarán, los transportes públicos de la zona de París. ¿Quién más? Bueno, poco a poco se van. Y ya hay huelgas, por ejemplo, los trenes no funcionan porque hubo un accidente, el chofer se quedó solo con el tren y solo que pudo se hizo caminando para buscar ayuda, no sé cuántos kilómetros, dejando a la gente sola, porque claro, tampoco se puede multiplicar. Volvió con ayuda y ahora lo están machacando diciendo que haya dejado a la gente sola y que no sé qué, no sé cuánto. Y los trabajadores de los trenes
han ejercido su derecho de, ¿no? De ¿cómo se dice? De huelga. Eso, y se han puesto así. Y los trenes no funcionan, entre los que las vías se han ido con el mar, con una gota fría, y los otros que se han puesto en huelga, no funciona nada. Y esto es un sistema que tenemos en Francia, y acabo con esto, es decir, una huelga que funciona en Francia no es los chalecos amarillos que salen cada sábado, y que está bien, porque hace un año que cada sábado la gente sale a la calle. Y significa que el día que realmente se hace algo importante, esa gente está movilizada. Pero lo que pasa es que ellos, una tradición francesa es de paralizar al país. Es decir, por eso necesitamos los sindicatos. Necesitamos una convergencia entre el pueblo y los sindicatos. Y en esto es muy importante, sindicatos de los trenes, de los camiones y todo esto. Y en 95 es así que se ganó la lucha. El país se quedó paralizado un mes y el gobierno ya no puede aguantar. Es que llega un momento. Y tampoco con esto la gente está mirando mucho lo que está pasando en Cataluña, porque dice, joder, los catalanes han visto las marchas. Los catalanes sí que van todos juntos por lo mismo, no saben los detalles, así que desde fuera tienen la sensación que vamos todos juntos por lo mismo. Dicen, pero esto ¿por qué no somos capaces de hacerlo nosotros, no? En Francia. Y es como anima a la gente a decir, mira esa imagen de estas marchas que entran todas en Barcelona de cientos de miles de personas, la imagen es tan impactante que la gente dice, ¿y por qué nosotros no haríamos esto? Y esto también es, y acabo con esto, la guerra de la información, que es que los poderes quieren que la gente vea. Es decir, esta imagen de las marchas que entran, la gente no quiere que se vea, porque anima a la gente. Y bueno, esperamos a ver el día 5 de diciembre qué pasa y si se paraliza todo el país antes de Navidad, ¿no? Buena fecha. ¿Los trenes que dices son cercanías o son de larga No, distancia? los nacionales. Los nacionales. Ahora pondremos, bueno, David leerá la traducción y bueno, lo tendremos ahí un rato puesto, y es un poco complicado el nombre. Lan Chi Leun o algo parecido, socialista revolucionario en Hong Kong. Como dije Paqui antes, lo envió antes de ayer. El jueves a la tarde. 2 semanas. Entonces, tenés doblaje en directo, que en todo caso no se oye la voz mucho. Pues es... Ahí tenéis en el fondo su voz. Hola camaradas, gracias por invitarme a resumir brevemente el movimiento de masas actual en Hong Kong, sus características, implicaciones y perspectivas que propongo que adopte yo como socialista revolucionario. El movimiento contra la ley de extradición que estalló en junio ha estado en las calles durante casi medio año. Ese movimiento surgió como respuesta al intento de la presidenta ejecutiva de impulsar una ley que permitiría al gobierno de China continental arrestar, detener y extraditar a aquellos que el régimen del Partido Comunista considera fugitivos en Hong Kong, incluyendo activistas por derechos democráticos y disidentes que tengan sede allá. Aunque Lam declaró la suspensión del proyecto de la ley a mediados de junio, el movimiento continuó presionando. Hasta ahora hemos visto 3 manifestaciones que superaron el 1 millón de participantes, así como una huelga política relativamente exitosa a principios de agosto. Las 3 características principales del movimiento incluyen la amplia participación de los jóvenes, el amplio apoyo de la opinión pública y la erupción de huelgas políticas que no han sucedido en más de 50 años en Hong Kong. Por supuesto, en las etapas anteriores del movimiento, algunos jóvenes manifestantes comenzaron a recurrir a incendios provocados, asaltar oficinas públicas y trenes subterráneos y métodos similares, lo que aumenta el número de heridos y arrestos, además de conducir a una represión aún más brutal de la policía. Dentro del movimiento también hay una corriente que mira hacia Estados Unidos para sancionar al gobierno de Hong Kong, mientras demoniza vigorosamente a los nuevos migrantes de China continental o las voces de los chinos continentales. Estos manifestantes imitan la reaccionaria la revolución de color de Ucrania, mientras también se unen para apoyar la independencia de Cataluña, aunque algunos se han opuesto a esto por temor a ofender a la Unión Europea y Estados Unidos. Todo ilustra las confusiones políticas, las contradicciones y actitudes pragmáticas dentro del movimiento de masas.
El movimiento anti-extradición en Hong Kong no es un fenómeno aislado. En el último periodo han estallado movimientos de masas a gran escala en Francia, Irak, Irán, Ecuador, Cataluña y más recientemente en Chile. Algunos incluso comparan estos desarrollos con la primavera árabe de 2011, denominándolos primavera del sur global. Aunque los catalizadores para cada uno de estos movimientos no son los mismos y el método de lucha puede tomar diferentes formas, podemos estar seguros de que todos comparten la ira de las masas hacia la desigualdad social y la represión política. El movimiento anti-extradición en Hong Kong no es una excepción. Incluso la clase dominante de Hong Kong y Beijing comprende el abismo entre ricos y pobres, la profunda insatisfacción de las masas, especialmente las jóvenes, hacia el status quo. La incapacidad de ver una salida de este estancamiento es principalmente lo que alimentó este movimiento durante más de medio año, mientras que la opinión pública dominante sigue apoyando a los jóvenes manifestantes. El proyecto de ley de extradición es solo el detonante, mientras que las políticas neoliberales, el comportamiento explotador de los capitalistas financieros y de bienes raíces y el servicio del gobierno hacia los ricos son las razones principalmente arraigadas para la lucha de las masas. Apoyamos las principales demandas del movimiento, no solo la retirada del proyecto de ley, sino también unas elecciones generales con sufragio universal verdadero. Debemos enfatizar aún más la necesidad de una transformación total y anticapitalista de la economía y la sociedad. Esto se debe a que mientras la sociedad y la economía permanezcan bajo el control del capital monopolista, el sufragio universal solo traería una democracia formalista en lugar de una genuina. No puede traer la liberación de la gente trabajadora. El hecho de que el movimiento de Hong Kong haya durado meses también revela la debilidad del capitalismo burocrático de China. Aunque el Partido Comunista puede separar temporalmente a las masas de Hong Kong y China continental, evitando que sea una lucha, no puede reprimir por completo la revuelta de los hongkoneses, igual que no consiguió las de los pueblos tibetanos y Xinjiang, la gente musulmana en el oeste. El llamado auge de China o el modelo chino no inmuniza al capitalismo burocrático de China contra las crisis sociales y políticas, ni hace que las revoluciones sean obsoletas como la mayoría de los liberales chinos esperaban. Todo lo contrario, un alto nivel de represión solo profundizará la crisis cuando finalmente estalle. Aunque las fuerzas del socialismo revolucionario en Hong Kong se han mantenido débiles durante mucho tiempo, deben intervenir en este movimiento de masas. Necesitamos guiar pacientemente a las masas, primero entendiendo las fallas, contradicciones, ingenuidad y ilusiones dentro del movimiento. Debemos evitar imponer esquemas a las masas y darles la espalda cuando no se ajusten a nosotros, pero también evitar simplemente seguir a las masas y dejarse llevar por ellas. Los y las socialistas deben enfatizar especialmente la necesidad de la organización de los trabajadores y estudiantes, argumentar contra la descentralización como mejor modelo del movimiento. En segundo lugar, debemos participar en el debate dentro de las masas con una perspectiva socialista, criticar energéticamente a los localistas de extrema derecha y los sentimientos anti-chinos, pro-británicos o estadounidenses. Solo al convencer al pueblo de China continental de que los hongkoneses están dispuestos a unirse con ellos en la lucha, podemos derrotar a la burocracia del Partido Comunista Chino y lograr una democracia e igualdad genuinas para los pueblos de Hong Kong y China, por una solidaridad internacionalista y anticapitalista. Es activista en Hong Kong, ha escrito varias cosas que tenemos en la web y parece un buen tío, solo conozco por redes. Es un experto en medio de las luchas a hacer este vídeo para hoy. Y ahora de esta mesa, pero casi, tenemos a Héctor Puente Sierra, miembro del Comité Central de nuestra organización hermana en Gran Bretaña, el Social Workers Party. Bueno, a ver, en los últimos 2 días y en esta misma sesión hemos escuchado cosas como sobre toda una serie de movimientos verdaderamente inspiradores, ¿no? En todo el lugar. Hemos visto protestas y revueltas en el Líbano, en Chile, en Hong Kong, en Haití, Ecuador, Irak, Puerto Rico, más los procesos revolucionarios que vimos este año en Algeria y en Sudán. Creo que esta nueva revuelta global que estamos presenciando expone la mentira de que el cambio no es posible y de que no hay alternativa al sistema
de la guerra, de la pobreza, del caos climático y del racismo que llamamos capitalismo, ¿no? Como el compañero de Hong Kong decía, cada una de estas revueltas ha tenido un detonante distinto, pero en todas ellas puedes identificar una serie de patrones. Uno es, en toda la economía global hay una tasa de crecimiento bajísimo. Esto quiere decir que para el sistema es cada vez más difícil satisfacer incluso las demandas más básicas de sus poblaciones. Y además tienes 10 años en la mayor parte del mundo de austeridad, de recortes, que vienen después de 30 años de políticas y reformas neoliberales que han empobrecido increíblemente a toda la mayoría del mundo. Como dicen los compañeros en Chile, no son 30 pesos, son 30 años. También ves en todas partes una apatía inmensa hacia la política institucional. Es extraordinario cómo muchas de estas protestas evolucionan en cuestión de días de pedir algo como el final de la ley de extradición en Hong Kong o cancelar la subida del precio del transporte público en Chile, a pedir la caída de todo del gobierno, del régimen y un cambio de sistema fundamental. Y a esto le podemos añadir el movimiento contra el cambio climático explosivo que hemos visto este año en una escala sin precedentes, ¿no? Millones de personas que están participando en estas luchas o siguiéndolas comparten una certeza de que cambiar las caras, cambiar los líderes no va a solucionar nuestros problemas. El sistema está podrido, está completamente podrido hasta el fondo y necesitamos ir mucho más allá de eso. El revolucionario Karl Marx explicó hace más de 150 años que el capitalismo es un sistema profundamente contradictorio, que conduce constantemente a crisis. No solo crisis económicas, sino crisis climáticas, crisis que generan guerras imperialistas, crisis que conducen al crecimiento de la extrema derecha una y otra vez. La solución, en papel, en teoría, es muy sencilla. Erradicar este sistema de raíz y construir un planeta basado en satisfacer las necesidades humanas, las necesidades del planeta, no en los beneficios de las grandes compañías, y que además, en el que la mayoría que producimos toda la riqueza de este mundo podamos decidir democráticamente cómo organizarnos. Y solo esa mayoría que creamos la riqueza del mundo, la clase trabajadora, podemos hacer esto porque somos los únicos que tenemos interés en conseguirlo, no los ricos y los poderosos del mundo que nos están conduciendo a una catástrofe climática, ¿no? Y aquí, cuando estamos en una habitación 40 personas, 40 o 50, esto puede sonar como una utopía, ¿no? Pero yo creo que si miras lo que está pasando en el mundo, ves enseguida que no lo es, ¿no? Y también si miras la historia. La Primera Guerra Mundial terminó con la Revolución Rusa. En los años siguientes, situaciones revolucionarias estallaron en todos los países europeos, la mayoría de países europeos, incluso las colonias, ¿no? En 1968, lo que empezó como un movimiento con los derechos civiles, los derechos de las mujeres, de la población en los Estados Unidos, se combinó con la resistencia vietnamita al imperialismo estadounidense, y lo que vimos en el año siguiente fueron huelgas de masas en Francia, revueltas en países como Checoslovaquia contra los regímenes stalinistas, disturbios en los Estados Unidos, cayeron las dictaduras en Portugal, en España, en Grecia. En 2010, cuando estalló la crisis, un hombre se prendió fuego en Túnez, en protesta contra el desempleo y la subida de los precios. Esto desencadenó un proceso revolucionario que en un mes se deshizo de un dictador que había estado en el poder durante 30 años. La revolución se extendió a Egipto. Mubarak, 30 años en el poder también, cayó en 18 días. Y continuaron los procesos en Libia, en Siria, y vimos todas las revoluciones árabes, que se extendieron a Europa, el Estado español, Grecia, tantísimos países donde vimos auténticos movimientos de masa, ¿no? El potencial para una revolución internacional hoy es mucho mayor que nunca en la historia. Pese a que los medios de comunicación nos sigan diciendo que la clase trabajadora ha dejado de existir, que todos somos clase media ahora, la realidad es que el tamaño de la clase trabajadora mundial se ha duplicado en los últimos 25 años. Es algo extraordinario. El revolucionario León Trotsky escribió en el apogeo del terror stalinista que la venganza de la historia es más poderosa que la venganza del más poderoso de los secretarios generales. ¿Vale? Si quieres saber lo que la venganza de la historia es, mira lo que está pasando ahora en Chile. Augusto Pinochet no era un secretario general, era un dictador brutal que se propuso exterminar físicamente a una de las clases trabajadoras más combativas del mundo. La venganza de la historia es lo que vimos en Chile hace una semana, cuando 1,5 millones de personas salieron a las calles de Santiago cantando las canciones de Víctor Jara, asesinado por la dictadura. Ahora bien, termino con esto, antes de que Pati me dé una colleja. La venganza de la historia no es una cosa que va a ocurrir independientemente de nuestra actividad colectiva. El transcurso de la historia de por sí solo no nos va a librar de Trump y la posibilidad de una guerra nuclear, de Bolsonaro abrasando el Amazonas
y por supuesto de la catástrofe medioambiental que se avecina. Rosa Luxemburgo escribió hace 100 años que el mundo se encontraba en una encrucijada entre la barbarie y el socialismo. Sin nuestra acción colectiva estamos abocados a esa barbarie. Necesitamos organizaciones revolucionarias que puedan aprender de la historia y unir a todos aquellos que comparten esta visión, desde las luchas más pequeñitas, las que hemos escuchado hablar hoy, hasta las más grandes. Los compañeros de Más 21 no nos pueden prometer una revolución internacional, pero os pueden prometer esa visión y esa práctica. Bueno, pues igual, os voy a pedir, y solo quiero que vuelva Marina. Marina Morante vuelve a recordar, militante de Más 21 en Cataluña y específicamente de este distrito, Nou Barris, y nos hablará, y con ello cerraremos, de los retos que tenemos por delante. No te voy a contar el tiempo, ¿sabes? Haz lo que te da. ¿Estás segura? Es que esto no, mira la hoja. No, no tengo la verga. Bueno, vale. A mí me habían dicho que yo tenía que cerrar, pero es que Héctor lo ha hecho tan bien que ¿qué voy a decir ahora? No, voy a empezar por dos cuestiones técnicas importantes. Primero, estas jornadas se han realizado en el Casal Popular Tres Voltas Rebel. Este es un espacio autogestionado, implica que las decisiones las tomamos de forma asamblearia, la financiación sale del servicio de barra, las aportaciones de socias y también de las aportaciones que hacen todos los colectivos, que tenemos desde participación de colectivos políticos hasta juveniles, hasta sindicales, ¿no? Dar las gracias al espacio por ofrecérnoslo, sobre todo por dos motivos. Primero, porque nos han acogido sin ningún problema, y segundo, porque estamos viviendo tiempos muy complicados y este espacio es el punto de encuentro de muchos tejidos del barrio, ¿no? Entonces, nosotros estamos utilizando un espacio que está siendo necesario, pero igualmente ellos han sabido valorar lo positivo y enriquecedor que podría ser generar estos debates aquí y nos han cedido el espacio de forma igual. Segundo aspecto técnico es que muchas personas están pidiendo camisetas. Aquí en el barrio, a raíz de la lucha, hemos tenido que generar un espacio antirrepresivo del cual él forma parte también, que se llama Solidaridad Periférica. Y es que desde los barrios de la periferia queremos tejer esta solidaridad, porque realmente tenemos muchas personas encausadas y estamos teniendo que hacer frente a muchas multas, a muchas detenciones, a muchos procesos judiciales desde este barrio, ¿no? Entonces, cosas como las camisetas que podéis ver ahí, que me estáis preguntando, estos dos chicos de aquí que son parte de Solidaridad Periférica, ahora cuando acabemos el acto os van a atender súper encantados y con esta sonrisa bonita que tienen y a ellos, ¿vale? Y ahora sí voy al cierre, y es que yo creo que ha quedado más que demostrado que la gente lucha. O sea, la gente sale y lucha. Y en todo el mundo, como muy bien ha explicado Héctor. Lo que pasa es que la gente sale, lucha, ¿y qué? Este es el problema que nos encontramos, vamos a ser sinceros. O sea, la gente lucha, pero muchas veces tienen que volver a casa. O sea, los movimientos no es una cosa increciendo en un mundo de colores. Los movimientos es una cuestión que fluctúa, y lo vemos, y a veces ganan, y a veces pierden. Y a veces, bueno, siempre nos llevamos lecciones. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no podemos vivir solo del activismo. Y después que cuando el movimiento baja, que nos volvemos a casa y ya está. Y todas las lecciones que hemos sacado de ese movimiento, ¿dónde quedan? Bueno, por eso el movimiento
ser activista en sí solo no es suficiente. No es suficiente. Falta la organización, falta recoger todas aquellas lecciones, no solo de las luchas en las que estamos participando en el presente o de las que están teniendo lugar en otras partes del mundo, sino todas aquellas luchas que la clase trabajadora viene protagonizando, aquellas luchas de las cuales hablábamos ayer por la tarde, esas resistencias que contábamos de nuestras abuelas. Hay que recoger en algún espacio toda esta riqueza. Y esta riqueza se recoge mediante la organización. Y organizaciones políticas hay muchas. Entonces, la organización es necesaria. Y es necesario encontrar aquella organización que represente tus ideas y tu visión política. Nosotras os animamos a que compartáis con nosotras esta organización de Marx 21, una red activista que lo que hace es eso, es recoger las lecciones para poder encarar con más fuerza las futuras luchas. Y no solo eso, sino decirle, cuando el movimiento fluctúa, a toda aquella gente que vuelve a sus casas, decirles, no os marchéis a casa, porque futuras luchas van a emerger y están siendo presentes otras luchas. No os marchéis, pero incluso más, solo en espacios de redes de activistas como Marx 21 es donde podemos tener la capacidad de tener una visión global de los movimientos que están surgiendo. Porque una persona no puede abarcar todos los movimientos. Es imposible, es inhumano. Ojalá, pero inshallah, ¿no? Pero es inhumano. Entonces, es necesaria esta organización. ¿Y cómo se encuentra la organización ideal o la que te representa? Pues conociendo formas de organización. Entonces, yo no os voy a prometer que Marx 21 va a ser la organización que acoja vuestros ideales. No, porque no lo sé, porque no sé cuáles son. Lo que sí que os animo es que os acerquéis, conozcáis, debatamos y decidáis por vosotras y por vosotros mismos si Marx 21 puede ser el espacio de organización desde el cual partir todas vuestras prácticas activistas. Porque aquí delante yo hoy tengo luchadores y luchadoras. La cuestión es, ¿vamos solo a luchar o nos vamos también a organizar? Así que, join us if you want.